Bien, bueno, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Alejandro Uribe Valencia. El ingeniero Valencia es ingeniero físico de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Actualmente cursa el último año de su maestría en ingeniería en la misma universidad. Ha enfocado sus estudios en simulación y optimización utilizando herramientas de programación Python. También ha trabajado en instrumentación para el monitoreo de vehículos eléctricos. Entre sus intereses se encuentran las energías renovables y la movilidad sostenible. Le brindamos un fuerte aplauso a Alejandro. Bienvenido. Y bueno, lo dejamos para que dé su disertación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, mucho gusto. Como mencionaban, soy Alejandro Uribe de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. ¿Me podrían confirmar de pronto si están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, les cuento un poco de lo que les voy a hablar hoy. De pronto, si hay algún error en la conexión, me avisan para no proseguir. Les voy a hablar sobre el dimensionamiento y las políticas de carga en estaciones de intercambio de baterías para vehículos eléctricos, incluyendo almacenamiento energético y generación por medio de paneles solares. Un caso de estudio que se hizo aquí en Medellín. Listo. Como contexto, no es un misterio para nadie que la contaminación es un problema que la humanidad enfrenta y mata a más de 7 millones de personas cada año. Uno de los mayores causantes de la contaminación es el sector transporte, debido a que la mayoría de vehículos, tanto públicos como privados, funcionan con motores de combustión interna. Los vehículos eléctricos surgen como una alternativa a los vehículos convencionales y tienen numerosos beneficios para la descarbonización del sector transporte. Por ejemplo, están exentos de impuestos, tienen cero emisiones dependiendo de la tecnología y tienen bajos costos de operación. Nosotros aquí en la Universidad de AFIT de Medellín, Colombia, estamos proponiendo alternativas de movilidad sostenible como lo es un kit de hibridación de motocicletas. ¿Por qué? Porque las motocicletas son básicamente el medio de transporte más usado aquí en Colombia, representando el 60% del parque automotor. Entonces nosotros desarrollamos un kit que se le añade a una motocicleta de bajo cilindraje, lo que la permite funcionar tanto con motor de combustión como motor eléctrico. Además, se propone infraestructura de carga que corresponde a una estación de carga fotovoltaica con paneles solares y con almacenamiento energético para la carga de estas motocicletas. De acuerdo con la consultora McKinsey, la demanda de carga de vehículos eléctricos puede aumentar entre 2020 y 2030 hasta un 1.400%, lo que va a implicar también que se necesitan construir muchas más estaciones de carga. Pero esto va a traer ciertos retos asociados. Por ejemplo, va a haber una sobrecarga de la red, por lo tanto una degradación del voltaje, y también van a haber tantos vehículos eléctricos desplegados que puede que no se suplan todas las necesidades de carga inmediata de los usuarios, debido a que van a haber personas que quieran cargar sus vehículos y no van a tener un espacio donde hacerlo o se demora mucho. Los investigadores actualmente están proponiendo estrategias de carga inteligente para poder solucionar los dos primeros problemas, hacerlo más económico y una tecnología atractiva. Sin embargo, no se puede cargar las baterías más rápido sin afectar la vida útil de las baterías, debido a que si se implementan velocidades de carga mayores, se va a reducir la vida útil de estas. Ante esto surgen las estaciones de intercambio de baterías en las que un vehículo llega con una batería descargada y la cambia por una completamente nueva en cuestión de segundos o minutos, comparándose con el repostaje convencional del tanqueo de un vehículo a combustión. Y esto puede asegurar que los usuarios consigan una batería en tiempos inferiores y también que se propongan estrategias de gestión energética inteligentes. Entonces, ante estas estaciones de intercambio de baterías surgen tres retos interesantes que son los que se van a abordar en esta presentación. Uno tiene que asegurar suficiente de baterías en la estación, y es de baterías y puntos de carga o slots de carga, como lo llamaremos durante la presentación. Otra es proponer las estrategias de carga inteligente para poder minimizar los costos y los impactos sobre la red. Y la última, para poder validar las tecnologías, proponer un esquema de monitoreo para la recolección de datos y toma de decisiones. Entonces, como les mostraba, nosotros estamos desarrollando un kit de hibridación en una estación de carga. Sin embargo, para poder tomar decisiones y proponer cómo diseñar una estación, tenemos que simular la operación de una flota de vehículos debido a que no tenemos datos reales de operación actualmente. Nosotros seleccionamos una flota de domiciliarios debido a que este es un empleo que ha cobrado mucha relevancia en Colombia y especialmente en Medellín en el último tiempo,
debido a que es una fuente de ingresos para las poblaciones de bajos recursos y que se utiliza pues también para satisfacer una necesidad en general, que es el envío de mercancías o domicilios en general. Nosotros simulamos 32 puntos de operación, uno correspondiente a una estación de carga, 20 puntos de entrega de productos, 10 puntos de recogida y un punto de encuentro. Quisimos comparar también en la simulación tanto las tecnologías de movilidad híbrida que estamos proponiendo y desarrollando en la universidad como una tecnología convencional de motos eléctricas, y establecimos una máquina de estados finitos para representar cómo sería la operación de estas motocicletas. En estas, las motocicletas están en estado de reposo, una vez reciben una petición, entran en estado de viaje, van por un producto, llegan, cuando superan cierto umbral de la batería, van a la estación de carga, entran en cola a la estación de carga y una vez hay una batería disponible, hacen el intercambio. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos para esta operación? En esta operación, calcular el consumo de las motocicletas y saber cómo se descargan antes de llegar a la estación. Pues nosotros para cada par de coordenadas de las mencionadas anteriormente, por medio de la API Grasshopper, estimamos cómo es el perfil de velocidades en cada una de las rutas y también cómo es el perfil de pendientes, teniendo esa información de cómo se mueve la motocicleta ante cada par de nodos y también las características de la ruta. Luego de tener esta información, creamos una matriz que resume básicamente cada uno de los recorridos y de los viajes. Y utilizamos un modelo físico de partícula para convertir estos perfiles de velocidad dependiente en un perfil de potencia instantánea. Una vez integramos este perfil de potencia instantánea, básicamente podemos hallar el consumo y el tiempo promedio por viaje. Entonces, una vez ya tenemos una matriz resumen, podemos básicamente desarrollar una simulación que nos mostraría cómo se comportarían las motocicletas alrededor de la estación de carga. Primero simulamos las horas laborales, en la cual en cada intervalo discreto o cada segundo se evalúan los estados operativos de los vehículos. En esta se le pregunta a una motocicleta si está haciendo un viaje o si de pronto está yendo a la estación, si puede realizar un nuevo viaje o si la batería se encuentra completamente descargada. También se evalúan los estados de la estación de carga. Básicamente se decide a cuánto se está cargando cada una de las baterías. Por otra parte, se evalúan los eventos en horas no laborales, en el cual se le respeta la carga a todos los vehículos que se encontraban yendo a la estación a la finalización del día y también los que ya se encontraban cargando. Se tienen unos parámetros fijos en la simulación como el tiempo, la configuración de la estación, que la configuración corresponde al número de slots de carga, el número de baterías y las motocicletas en circulación. Y como parámetro variable se tiene la velocidad o la tasa de carga, que básicamente es lo mismo. O sea, qué tan rápido cargamos una batería. Nosotros en cada intervalo de carga, básicamente tenemos que decidir a cuánto cargar las baterías o en qué velocidad de carga. Sin embargo, antes de poder tomar estas decisiones estratégicas, tenemos que entender cuántas baterías y cuántos slots de carga tenemos que tener en la estación para poder satisfacer unos tiempos mínimos de espera y también un ciclado de las baterías. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es simular muchas posibles configuraciones, variar el número de motocicletas, slots y baterías para poder entender cómo se comparan los tiempos promedios, cómo se comportan los tiempos promedios de espera y el ciclado de estas baterías. Obtenemos inicialmente estos resultados. Cada uno de los puntos corresponde a una posible configuración en el que el tamaño de la esfera corresponde al tiempo promedio de espera en minutos y el color corresponde al número de ciclos promedio que alcanzan las baterías en esa configuración. Simulamos hasta 30 motocicletas, 30 slots de carga y 30 baterías por capacidad computacional y encontramos un comportamiento interesante. Y es que hay una tendencia clara a estabilizarse los tiempos promedio de espera por encima de un número de baterías específico. Por otra parte, nos damos cuenta que las peores configuraciones son las que tienen baja capacidad de atención. Esto se refiere a muchas motocicletas circulando y pocos slots de carga y pocas baterías. Cuando graficamos el número de ciclos con respecto a los slots y las baterías, el número de ciclos es como la vida útil de la batería, nos damos cuenta que a mayor inventario tengamos en la estación, menos van a ser los ciclos alcanzados por la batería, por lo tanto se va a alargar la vida útil. Por otra parte, comparando las tecnologías híbrida y eléctrica, nos damos cuenta que las motocicletas híbridas asisten mucho menos a la estación y ciclan las baterías entre un 60 y un 70% de lo que lo hacen las eléctricas. Cuando hacemos este mismo comportamiento para los tiempos promedio de espera en la estación, nos damos cuenta que hay un punto de quiebre y nos observamos aquí que a partir de 5 baterías se pueden asegurar tiempos promedio de espera para las personas que lleguen a intercambiar baterías inferiores a los 3 minutos. Nos damos también cuenta que más infraestructura de carga no representa ninguna ventaja operacional, entonces aquí podemos definir como nuestra estructura el diseño de la estación. Nos damos cuenta que para atender a flotas de hasta 30 motocicletas, solo con tener 5 slots y 5 baterías, podemos asegurar tiempos promedio de espera inferiores a los 3 minutos.
Ahora, ya que tenemos el diseño de la estación, tenemos que preguntar para poder proponer políticas inteligentes de dónde viene la energía. Una fuente de energía es la red, como es en la mayoría de estaciones convencionales. Aquí en este caso vamos a tener también generación solar y almacenamiento energético, pero hay que definir un balance energético. ¿De dónde viene la energía primordial? Inicialmente se va a considerar como energía la energía principal, la generación solar y el almacenamiento energético para satisfacer la demanda. Si tenemos más generación y la batería completamente llena, podremos vender energía a la red, pero en caso de que la demanda sea superior a estas dos fuentes, vamos a tener que comprar energía a la red. Esto tiene unos costos asociados. Por ejemplo, cada evento relacionado al balance energético en cada intervalo discreto va a tener una compra o una venta de energía a la red. Y por otra parte, dependiendo de la tasa de carga que usamos, que vimos que es un parámetro relevante, vamos a tener un costo que se va a relacionar como a la degradación de las baterías. Entonces tenemos que tener presente estos dos ítems. Como vamos a tomar decisiones inteligentes, tenemos que mirar a futuro para saber cómo se va a comportar la estación en intervalos futuros y poder variar nuestras decisiones actuales. Por lo tanto, nosotros tenemos que pronosticar cómo se va a comportar la generación solar, pero como la estación está todavía bajo construcción, no tenemos datos reales de operación de esta estación de carga. Algo que sí tenemos son datos de irradianza en este punto. Entonces nosotros utilizamos una red bidireccional de memoria a corto plazo, que es una red neuronal propuesta por Cygnus en 2020 para poder estimar la radiación futura. Y utilizamos datos de radiación irradianza global o horizontal del National Solar Radiation Database, que es una base de datos de esta irradianza para varios puntos de la Tierra, entre los cuales se encuentra el punto donde estamos instalando la estación. Seleccionamos como métricas de desempeño estas que pueden ver aquí y cuando obtenemos resultados para la red neuronal nos encontramos un desempeño muy satisfactorio para el conjunto de testeo, indicándonos que esta red neuronal se desempeña muy bien sobre datos que no ha visto. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se comporta la red neuronal prediciendo para datos del conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba con respecto a los datos actuales. Si hacemos un zoom en algunos días, este sería el comportamiento que se tendría, y para un año que no se haya visto en los datos, este sería el comportamiento en la predicción. Pero nosotros no podemos utilizar para pronosticar el comportamiento de la estación datos de irradianza, sino que lo tenemos que convertir en generación efectiva. Para eso utilizamos la relación matemática de Torres, que básicamente nos dice cuánto es la potencia generada por un panel solar dependiendo de ciertas características como lo son la irradianza, una irradianza de referencia y unas temperaturas del aire y una de referencia. Parámetros específicos del panel se utilizan la potencia pico, la temperatura de operación y el coeficiente de temperatura, que son los que se muestran aquí en pantalla. Ahora que podemos estimar la radiación a futuro, habíamos visto que otro parámetro importante es cuantificar los asociados a la degradación. Para cuantificar estos costos, utilizamos el modelo propuesto por Hahn. Este modelo básicamente relaciona el precio de la batería con la energía transada durante toda su vida útil. Pero este es un caso muy ideal, debido a que este asume que la batería siempre se descarga hasta el mismo punto. Pero Pelletier en 2018 básicamente hizo una discretización de esta relación de Hahn para que podamos cuantificar cuánto vale la degradación de una batería si se descarga en intervalos discretos de 10%. Entonces podríamos cuantificar cuánto nos vale si descargamos una batería del 90 al 80%, del 80 al 70%, o si la cargamos del 10 al 20, del 20 al 30. Pero esta relación, como pueden ver, no tiene en cuenta la tasa de carga, que es el parámetro que nosotros vamos a variar en la optimización y en la simulación. Por otro lado, Omar sí tiene en cuenta la tasa de carga para poder cuantificar cuántos son los ciclos útiles de una batería si se varía este parámetro. Entonces nosotros con esta relación empírica de Omar podemos básicamente hallar un factor de ponderación para diferentes tasas de carga y con este factor de ponderación penalizar la curva propuesta por Hahn y Pelletier. Entonces para las baterías que vamos a utilizar en las motos híbridas que les mostramos, que son de 1.8 kilovatios hora, con un precio aproximadamente de 7 millones de pesos, que correspondería más o menos a entre $2.000 y 4 tasas de carga, podríamos obtener unas curvas de degradación. Básicamente esta gráfica nos muestra para cada intervalo de las tasas de carga cuánto vale por kilovatio hora descargado o cargado en una batería y para las diferentes tasas de carga. Aquí la relación pues visualmente es inversa, debido a que cargar a 2C es la tasa de carga máxima, corresponde a cargar una batería en media hora, mientras que cargar a 0.5C, que es la tasa de carga inferior, corresponde a cargar una batería en 2 horas. Para el almacenamiento energético de la estación, no se va a utilizar este modelo de degradación debido a que normalmente en las estaciones de carga las baterías y el almacenamiento energético son de segunda vía.
Ahora que ya tenemos como todo en posicionado, podemos proponer políticas de carga para poder disminuir los costos de operación. Vamos a proponer 3 políticas en este caso. Una solución base, que es cargar una tasa fija, que son las que se muestran anteriormente. Corresponde a siempre en la simulación, independientemente de cuántas motos lleguen, cargar una tasa fija. Por otra parte está una solución que denominamos una solución greedy, que utiliza tasas variables. Esta solución básicamente lo que hace es que cuando llega una nueva motocicleta, estima la tasa de carga mínima a la que debería cargar la batería para satisfacer un tiempo de espera inferior a un umbral que definimos como 5 minutos. Por otra parte, proponemos una política heurística que básicamente utiliza como método constructivo la propuesta greedy, pero esta es la que mira a futuro y usa pronósticos de radiación solar para poder mejorar su solución viendo el panorama futuro. Básicamente, esta lo que hace es coger la solución inicial propuesta por el greedy. Imaginemos que una motocicleta llega y estimamos que tenemos que cargarla a un C para poder satisfacer los tiempos promedios de espera del usuario y básicamente estiramos esta solución en el tiempo, en diversos intervalos, y empezamos a hacer movimientos en la solución. ¿Cuáles son los movimientos que proponemos? Aumentar una tasa de carga en un intervalo futuro y disminuir otra, o únicamente aumentar la tasa de carga para poder satisfacer los mismos tiempos de espera, pero aprovechar la energía generada o el estado de la estación en un intervalo futuro. Como criterio de selección de la solución, utilizamos un First Improvement Criteria que básicamente nos dice que una vez se mejore la solución haciendo estos movimientos, se acepta esa solución y se sigue con la simulación. Básicamente estos métodos de solución tenemos que irlo aplicando cada vez que hay un trigger de un evento de carga o que llegue una nueva motocicleta. Cada uno de estos escenarios lo corrimos 10 veces para poder homogeneizar los resultados, y estos fueron los principales resultados. Aquí lo importante resaltar es la tendencia a decrecer los tiempos promedio de espera a medida de que se aumenta la tasa de carga. Podemos ver que para el umbral que definimos como 5 minutos máximo de espera por motocicleta, la tasa de carga base, que es la que está en la columna izquierda, que es 0.5 C, no cumple estos umbrales, mientras que la tasa de carga que más rápido carga todas las baterías es la de 2 C, y esta pues sí está dentro de los umbrales. Por otra parte, se ve que el método greedy y el método heurístico se encuentran bajo los umbrales, pero lo interesante aquí ver es las tasas de carga que estos métodos usan. Se puede ver aquí en pantalla que para el caso de greedy y heurístico la tasa más usada es 0.5 C. Eso nos muestra un poco que estos dos métodos cargan siempre la menor tasa de carga posible. Sin embargo, el heurístico empieza a utilizar una tasa de carga de 0C debido a que a los movimientos permitidos durante los movimientos que se generan en la solución, permite que a veces no se carguen ciertos puntos para desatrasar ese proceso de carga en intervalos futuros. Vamos a ver un poquito el comportamiento de todas las soluciones en términos de balance energético. Aquí podemos ver el trance de energía y nos damos cuenta que cuando se carga una tasa mayor se vende más energía a la red. Para entender un poquito esto, vamos a ver el primer mes de simulación, donde nos podemos dar cuenta que al principio, como no hay demanda y todas las motocicletas están circulando, siempre hay una venta de energía de la red. Cuando llegan las motocicletas, se empieza a utilizar mucho la energía de la batería, que es la que se ve como en color rojo, para satisfacer la demanda, que es la anaranjada. Y a medida que se homogeniza la solución y se homogeniza como la llegada de las motocicletas, se puede ver que la cantidad de energía proveída por la batería se vuelve menor y que la generación que es la línea verde, empieza a jugar un papel fundamental para satisfacer la demanda, al igual que la compra de energía a la red. Analicemos un poco el escenario greedy y el escenario heurístico para entender las diferencias, ya que parecen ser valores muy similares en el trance energético. Aquí nos damos cuenta, cuando trazamos una línea sobre las 12 horas, de que el heurístico parece que está moviendo los picos a horas de la tarde. Cuando analizamos un día de operación únicamente, con el mismo balance energético, parece ser que el heurístico tiene unos picos suaves homogenizados alrededor de horas de la tarde y después de las 12 de mediodía, mientras que el greedy, como toma decisiones como sin pensar mucho, como en condiciones futuras, tiene los picos más desordenados y alrededor de todo el día. Veamos un poco los costos para entender un poco más este comportamiento. Cuando nos damos cuenta que hay una diferencia significativa entre costos para la solución base de carga a 0.5C y a 2C. Claramente, cuando se carga a una tasa de carga mayor, los costos de degradación se vuelven muy grandes, se vuelven alrededor de los 10 millones de pesos, mientras que cuando se carga a 0.5C los costos son inferiores. Como el greedy y el heurístico cargan en su mayoría con la tasa de carga inferior, sus costos son muy parecidos a los de la solución base. Cuando analizamos los costos del greedy y del heurístico,
como se puede ver en esta gráfica, nos damos cuenta que las diferencias entre degradación, que son como la línea que parece un poco más continua, son muy similares y estas diferencias pueden ser por los momentos de simulación que son diferentes entre ellos. Y cuando analizamos costos de compra y venta de energía de la red, nos damos cuenta que tienen un comportamiento muy particular, pero que eso es puramente guiado por los cambios en la tendencia en el precio de la energía. Ahora, si hacemos un análisis propio de cómo se comportan estos costos en 5 días de operación, nos damos cuenta de algo interesante. Hay una tendencia en el heurístico de tener picos de degradación a mediodía y de tener picos de compra de energía de la red al final del día. Esto básicamente nos da luz de qué decisiones está tomando el heurístico. Básicamente, cuando él empieza el día, él pronostica una gran cantidad de radiación a futuro y por lo tanto una gran disponibilidad de energía a mediodía. Entonces él empieza a desplazar la demanda para cargar mucho más en estos momentos. Cuando está en el pico de generación el panel, él empieza a cargar una tasa de carga mayor debido a que es más costo eficiente que cargar en horas de la mañana. Va desplazando la demanda alrededor del día, pero a lo último del día se da cuenta que no hay suficiente energía disponible, entonces termina teniendo un pico de compra de energía a la red. Pero cuando ustedes ven los costos, nos damos cuenta que el heurístico, a pesar de, de ser un método más inteligente, termina teniendo unos costos un poco superiores a los del método greedy, que es el método, por así decirlo, no tan inteligente, y esto se debe a las incertidumbres. El heurístico tiene muy buenas intenciones a la hora de tomar estas decisiones, sin embargo hay incertidumbres en cuanto a la llegada de los nuevos vehículos y el pronóstico de la generación que hacen que el método greedy sea un poco más eficiente y que el heurístico de cierta manera se termine equivocando en esas decisiones futuras. Esto fue lo que se entregó de cierta manera en el manuscrito para la tesis de maestría. Sin embargo, en este momento estamos también investigando en un método de solución por medio de una formulación MILP, que también se les viene a mostrar en esta presentación. Este método básicamente tiene una función objetivo que busca minimizar los costos de compra de energía de la red, de degradación de la batería y de un nuevo parámetro que establecimos como una penalización por demora en la carga de los vehículos. Para esto tuvimos que también proponer unas restricciones en cuanto a que una batería tiene que ser asignada específicamente a un slot de carga y se tiene que cargar en cada intervalo solo a una tasa de carga específica. Por otra parte, las baterías tienen que estar completamente cargadas, tienen que cargarse hasta su totalidad y lo que se cargue en cada intervalo depende de la tasa de carga que se esté usando en ese intervalo para esa batería específica. Por otra parte, la carga inicial de las baterías tiene que actualizarse una vez llegue a la estación y esta corresponde a lo que la motocicleta la descargó antes de llegar. También las baterías solo pueden entregarse una vez estén completamente cargadas. Y todas las motocicletas tienen que ser atendidas una vez estas hayan llegado a la estación. Las motocicletas tienen que atenderse antes de un umbral máximo de tiempo de espera que nosotros establecimos como 5 minutos. De otra manera, pues va a haber una variación en el costo de la función objetivo y se debe seguir el balance energético para la satisfacción de esta demanda. Por último, las baterías no pueden cambiar de slots durante el proceso de carga en el tiempo, debido a que nos dimos cuenta que esto estaba sucediendo cuando solucionábamos y las baterías terminaban en slots diferentes. Básicamente, esta formulación nos va a entregar una solución que es una matriz en el tiempo de a cuánto tenemos que cargar cada una de las baterías. Esta solución la comparamos con el método greedy, que fue el que probamos en una iteración anterior, que era el método más eficiente, y analizamos diversas particularidades en los costos al variar el número de motocicletas y el número de baterías en el sistema. Queríamos básicamente ver cómo se desempeñaba este modelo y esta formulación MILP en términos computacionales y en términos de costo al variar parámetros. Nos damos cuenta que el aumento de los costos es más sensitivo al incremento de motocicletas que al variar el número de baterías. Al igual que en los resultados anteriores, nos damos cuenta que la incertidumbre en la generación y en la llegada de nuevos vehículos y en los precios de la energía puede beneficiar en ciertos momentos al greedy y por lo tanto pues puede haber un costo inferior en esta formulación. Por otra parte, el error relativo porcentual entre métodos es mayor cuando hay una diferencia significativa entre baterías y el número de motocicletas, y estos mismos son los que presentan una mayor diferencia en los tiempos de simulación debido a que representan una mayor demanda computacional para la formulación MILP, porque empiezan a haber muchas más variables en el sistema. Esto sucede también debido a que se establece un tiempo máximo para el solver que estamos utilizando, que es Gurobi, de 1 minuto para estimar la solución, por lo que no siempre se llega pues al óptimo cuando la modelación crece en número de variables, como les mencionaba. Por otra parte, hay una tendencia a reducir el costo al incrementar el número de baterías y slots, y esto pues es un resultado que era de esperarse,
debido a que tener más capacidad de intercambio habría menos penalización por cargar a tasas altas, porque como llegan nuevos vehículos podemos entregar baterías que están completamente cargadas sin mucha penalización. La diferencia entre métodos es realmente significativa en los tiempos de cómputo y no tanto en los costos. Aquí en esta gráfica podemos ver que la propuesta Greedy es una alternativa muy útil debido a que la diferencia en costos con respecto a una solución exacta, como es la formulación MILP, no es muy grande en comparación a las diferencias computacionales. Entonces nosotros con una formulación Greedy podríamos tomar decisiones en momento con bajos costos computacionales y que no tengan un impacto muy significativo en el costo, pero reduciéndolo en comparación a cargar una tasa de carga base como vimos anteriormente. Ahora ya tomamos decisiones estratégicas y ya dimensionamos cómo debería estar la estación configurada para poder satisfacer unos tiempos promedios de espera. Pero ¿cómo recolectamos datos para abordar este último reto que hemos mencionado? ¿Cómo instrumentamos los vehículos para poder recolectar datos? Pues nosotros en el proyecto desarrollamos en un nodo colector basado en Node.js una plataforma web que básicamente recibe datos a través de protocolo HTTP de la estación de carga y de las motocicletas híbridas que se almacenan en bases de datos que ya les voy a mencionar para qué es cada una. Hicimos un desarrollo web de un front-end que permite al usuario inscribirse e inscribir ciertos vehículos y estaciones de carga, y esta información transaccional se almacena en MongoDB, que es una base de datos no relacional, y por otra parte, la información de series de tiempo de cada uno de los vehículos y estaciones se almacena en InfluxDB, que es una base de datos optimizada para series de tiempo. Se conecta esta base de datos con un software que se llama Grafana, que permite la visualización a tiempo real de cada una de las variables. Para que la motocicleta envíe datos en tiempo real y pueda hacer esto por protocolo HTTP, básicamente tuvimos que desarrollar una instrumentación en el cual se tiene un ESP32, que es un microcontrolador que permite la conexión Wi-Fi y por lo tanto el empaquetamiento de datos y el envío por protocolo HTTP, un módem USB que básicamente convierte red celular 3G y 4G en red Wi-Fi para que el ESP se conecte, un módulo GPS para la geolocalización de la motocicleta y que se puedan hallar parámetros como la velocidad y la aceleración, y un MSP2515, que básicamente es un dispositivo que nos permite leer el buscan de las motocicletas. El buscan es un buscan que transporta todas las variables relevantes de la batería, del motor eléctrico y del motor a combustión. Esta es la implementación en sitio, se pueden ver los diversos componentes y su instalación en la parte trasera de la motocicleta. Por otra parte, se tiene la instrumentación de la estación de carga, en la cual se tienen unos dispositivos comerciales de Victron, que es una marca que desarrolla dispositivos para instalación de paneles solares y que se conectan a través de un bus de información que se llama el BE-Bus. Ese se conecta con un color control, que básicamente es el broker y el que toma las decisiones en el sistema. Nosotros también instrumentamos una Raspberry Pi 3, que básicamente se conecta al color control como cliente de los datos por protocolo MQTT, extrae los datos y empaqueta la información y la envía por red Wi-Fi. Esta red Wi-Fi se genera a partir de un router industrial que se llama Route 955. Aquí se puede ver cómo están los dispositivos y la instrumentación en los cajones de control de la estación de carga. Y aquí se puede ver una estación de carga que instrumentamos que ya está operando. Como resultado de este proceso de instrumentación, diseñamos unos paneles en Grafana para la visualización de ciertas variables. Entonces diseñamos un panel donde se podían ver variables del motor eléctrico, donde se podían ver algunas del motor a combustión y cierta información del vehículo. Sin embargo, la moto todavía no se encuentra en operación, entonces todas las pruebas que hicimos fueron en ambiente laboratorio y se poquitos registros. Para el caso de la estación de carga se hizo algo similar. Se diseñó un panel de generación solar para entender cuánto se generaba, un panel de consumo AC para determinar cuánto estaban consumiendo las motocicletas conectadas y un panel que muestra el comportamiento de la batería. Para este dispositivo sí se tienen un total de aproximadamente 62.000 registros que corresponden a 7 megabytes aproximadamente de información. Ahora ya hemos abordado los 3 retos de las estaciones de intercambio de baterías, vamos a sacar unas conclusiones cuantitativas y cualitativas, además de las que ya se han mencionado durante la presentación. Primero, nos dimos cuenta que a través de un método de simulación, en este caso específico, simulación de eventos discretos, podemos estimar la demanda de flotas de motocicletas híbridas y eléctricas y el inventario necesario para poder satisfacer unos requerimientos de tiempos promedio de espera. Nos dimos cuenta que para hasta 30 motocicletas se necesitan un mínimo de 5 baterías y 5 slots de carga para poder satisfacer este umbral definido como 5 minutos y que mayor número de infraestructura no representa ninguna ventaja operativa. Por otra parte, nos dimos cuenta que la motocicleta híbrida
que es prior a la movilidad completamente eléctrica, es una alternativa muy buena si se quieren reducir emisiones, pero también cuidar el uso de las baterías, porque normalmente en las estaciones de intercambio de baterías, los dueños de las baterías es el operador de la estación y no el usuario. Entonces, cuidar más las baterías, las motocicletas híbridas son una alternativa muy buena. Por otra parte, nos dimos cuenta que sin contar los costos de inversión en la estación de carga, los costos operativos más representativos son los de degradación, que representan entre un 60 y un 80% de los costos totales, dependiendo del método usado para cargar. Si cargamos una tasa de carga mínima, que es 0.5 C, que corresponde a cargar una batería en 2 horas, nos damos cuenta que quebramos la promesa de carga a los usuarios, pero si aumentamos completamente la tasa de carga hasta 2 C, que corresponde a cargar la batería en media hora, podemos incrementar los costos de degradación hasta en un 138%. Esto básicamente nos dice que nosotros podemos disminuir los costos de degradación y poder proponer políticas inteligentes de carga que cumplan con los tiempos por medio de carga inteligente. Y entre los métodos evaluados hemos obtenido que una solución GRID, que es una solución que no piensa mucho a futuro, es una solución muy viable que puede cumplir con los tiempos requeridos y minimizando los costos con bajos recursos computacionales. Por último, pudimos validar las dos propuestas de monitoreo, tanto de la estación como de la motocicleta híbrida, pudiendo visualizar información en tiempo real en los tableros de monitoreo. Sin embargo, para poder tomar decisiones con respecto al impacto de esta tecnología, tenemos que tener muchas más motocicletas instrumentadas y también muchas más estaciones desplegadas. Entonces, este es como el trabajo futuro. Aquí les muestro las referencias y muchísimas gracias por su atención. Quedo atento si hay alguna pregunta o algún comentario sobre la investigación. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar en contacto de nuevo. Voy a hacer un poquito más acá para que él nos vea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por tu presentación. Voy a hacer una pequeña aclaración. En el auditorio tenemos estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, docentes, investigadores y demás. Hay un surtido muy grande en las carreras, ¿verdad?, de formación de los estudiantes. Le voy a hacer algún par de preguntas disparadoras, tal vez para unificar un poquito de expectativas. Vos decías recién, obviamente estás culminando la etapa de tu maestría. Contales a título de capítulo 1 de tu tesis, por así decirlo, ¿qué podrías contarles sobre la situación de la movilidad eléctrica en Colombia? Bueno, ya que en Argentina también se está iniciando gradualmente un camino, ¿qué podrías contar a título de, bueno, cuál es la situación de la movilidad eléctrica como país? ¿Cómo la ves? Bueno, nosotros sabemos que la movilidad eléctrica es algo que se está viendo mucho en todo el mundo. Sin embargo, en Colombia está cobrando una especial relevancia debido a que la matriz energética colombiana es muy limpia. Nosotros en su mayoría satisfacemos las necesidades de demanda con hidroeléctricas y con energías renovables y muy poco con fuentes provenientes del petróleo, ¿cierto? Entonces, la movilidad eléctrica, sabemos que las baterías, extraer el litio contamina un poco, pero en países como Colombia es muy útil la movilidad eléctrica y ha probado ser muy eficiente. Sin embargo, hay un fenómeno que no le permite a la gente como adquirir tan fácil vehículos eléctricos y es algo que se llama la ansiedad de carga. La ansiedad de carga es que a las personas aún le da un poco de miedo comprar vehículos eléctricos porque siente que no pueden llegar desde un punto A a un punto B. Entonces el propósito de este tipo de investigaciones es como proveer herramientas que le ayuden a la gente a tomar decisiones y a como adoptar este tipo de tecnologías. Entonces, por ejemplo, las estaciones de intercambio de baterías aún no existen en Colombia, pero podrían ser muy útiles para motocicletas híbridas debido a que son las más utilizadas en este momento para flotas privadas de vehículos o para el transporte unipersonal. Entonces, si nosotros proveemos una solución para que la movilidad sea mucho más eficiente, sea mucho más barata y pueda estar alineada con la transición energética, sería algo que nosotros dimos un golazo, sería un muy buen porvenir. Entendido, muchas gracias. Entendí bien, ¿verdad? Hablas de un término ansiedad de carga. Así es. Simplemente para conectarlo con la charla anterior donde hablábamos tanto de la participación del usuario, el rol activo del usuario. Acá vos estás aplicando unas técnicas matemáticas para optimizar una situación que tiene que ver con nuestro comportamiento como usuarios.
Así es. Gracias. ¿Alguna pregunta específica? Veo gente de electrónica por ahí, investigadores de electrónica. A ver. Ahí llevó el micrófono a uno de los asistentes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Walter. Vos ahí estás suponiendo que todas las baterías son iguales. Acá en Argentina, por ahí hay motos, ya hay motos eléctricas, autos, pero las baterías no son iguales. Hay veces hay equipos que tienen 2 baterías. ¿Pensaron cómo resolver eso? Ese es un problema latente, que es la homogenización de las baterías, y es algo que aún no se ha pensado. Nosotros aquí desde la universidad estamos desarrollando un tipo de baterías que serían adaptables al kit como tal que estamos desarrollando. Entonces, cualquier moto de bajo cilindraje que adopte este kit de hibridación tendría compatibilidad con estas baterías. Por ejemplo, las motocicletas comerciales que actualmente se encuentran en el mercado no serían compatibles. Ese es un reto que aún desde el diseño mecánico tendríamos que abordar y electrónico. Y la simulación es muy ideal debido a que no considera este comportamiento. ¿Alguna pregunta adicional que quieran hacer? Agrego un detalle también de color. ¿Podrías contar brevemente qué tiempo de vida útil de estas baterías que vos estás analizando hoy en el mercado colombiano, lo que vos sabés, has ido relevando en la elaboración de tu trabajo de posgrado? ¿Qué órdenes de magnitud de duración, tal vez en cantidad de ciclos y adaptado a años aproximadamente? Cuando las personas compran vehículos eléctricos, les dicen por lo general que la vida útil de la batería va entre los 5 y los 10 años. Nosotros en este estudio analizamos que dependiendo de la tasa de carga o velocidad de carga, podrían ir desde los 3 hasta los 5 años. Si se utiliza la mayor tasa de carga, que es carga 2C, la batería podría perder su vida útil en cuestión de 2-3 años, mientras que si se hace la carga inteligente, que es la que nosotros estamos proponiendo, podría alargarse la vida útil hasta los 5 años. En este caso, el operador de la estación es el que se lleva los costos de adquisición, debido a que el modelo de batería swapping o intercambio de baterías es atractivo porque el usuario no ve reflejado en la compra de la motocicleta el costo de esta batería, sino que es el que hace el negocio de la operación y la estación estos costos. Entonces, por eso se ve como un modelo atractivo de negocio. Y al operador le interesaría implementar estas políticas de carga debido a que podría disminuir sus costos de operación, el impacto sobre la red y aprovechar el uso de las energías renovables. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Tenemos una pregunta adicional. Sí, nuevamente yo. Vos mencionaste que en la moto iba un equipamiento donde había un Wi-Fi y un equipo GPS. Hoy también con el tema de las redes sociales está que uno quiere su intimidad, digamos. Eso no estaría viendo por dónde voy, digamos, por dónde va el usuario de la moto. Hola Walter, sí, tienes toda la razón. Incluso ese es un inconveniente. Nosotros desde el grupo de investigación estamos monitoreando actualmente no solo motocicletas, sino que también estamos monitoreando algunos vehículos eléctricos, y durante ese proceso de monitoreo nos hemos dado cuenta de algo un poco gracioso, y es a dónde van los diferentes usuarios. Sí se viola ahí un poco el concepto de la privacidad, pero se vuelve un trade-off de nosotros qué le podemos ofrecer a los usuarios si ellos nos brindan nuestra información a nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo algoritmos de estimación de consumo para que de una manera muy similar al Google Maps, cuando una persona seleccione que va de un punto A a un punto B, estime cuánta carga va a necesitar para su batería. Pero esto requiere que nosotros tengamos muchos datos históricos. Entonces les estamos ofreciendo este tipo de herramientas como la que presento hoy y la que les cuento de algoritmos de consumo, pero sabiendo los datos que ellos nos van a compartir. Entonces es como un trade-off que hay que hacer entre la información y lo que les podemos ofrecer. Muchas gracias, Alejandro. Redoblamos el aplauso, agradecemos la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por la atención. Recordamos la información que leía recién Claudia al inicio sobre Alejandro, tanto Alejandro como Felipe, que viene a continuación en la próxima charla. Ambos son de la Universidad EAFIT de Colombia.
Así que vamos a obedecer, a proponerles el mismo camino que hicimos recién. A las 45 vamos a retornar, 5 minutitos después. Les dejamos un pequeño recreo y después vamos a recibir a Felipe Mendoza Giraldo con su próxima presentación. Nuevamente, muchas gracias, Alejandro, por tu disponibilidad. Muy amable. Seguimos en contacto.